Te adoramos, Señor. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Voy a dejar al pastor en este lugar. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Les saluda a cada uno de ustedes en este día domingo. Damos gracias a Dios que Dios nos permite estar en la casa de nuestro Dios, estar congregados en este día, voluntariamente, con corazón sincero, llegar a este lugar, a alabar y a bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? Gloria a Dios. A eso hemos venido, a alabar a Dios. Dios conoce nuestra vida. Y el que pesa el corazón está aquí, hermano. Amén. Así que podamos entregar nuestra adoración y nuestra alabanza con gratitud delante de nuestro Dios. Que lleguemos a la casa del Señor con un corazón sincero en este día. Amén. Quiero bendecir la vida de cada uno de los niños que están presentes en este día. Dios bendiga a todos los niños. Gracias a Dios por esta congregación que tiene niños, hermanos, porque hay congregaciones que no tienen niños, y aquí todavía hay algunos matrimonios jóvenes que pueden tener más hijos, así que Dios les bendiga, ¿ya? Y pueda seguir creciendo la familia, porque hoy día las familias son pequeñitas, ¿ya? Así que Dios nos bendiga y bendiga a todos los niños presentes en este día. Amén. Bendigo a las hermanas también de la iglesia, a todas las hermanas. Ayer estuvieron buena parte del día en un trabajo, la sociedad femenina, realizando un beneficio para algunos recursos que son necesarios. Así que Dios bendiga sus vidas y renueve su fuerza, ¿ya? Cada vez que hay un trabajo, toda la iglesia debe apoyar, ¿ya? Porque ciertamente dentro de las iglesias siempre se forman algunos grupos, como grupos, no es a lo mejor la palabra más correcta, ¿ya? Pero la sociedad femenina, la escuela dominical, el grupo de jóvenes, con la música, por mencionar algunos, pero nunca olvidemos que somos un cuerpo. En la iglesia se necesita los unos a los otros, ¿ya? No estamos hechos para trabajar independientes, estamos hechos para trabajar unidos, siempre como un cuerpo, una sola iglesia que debe servir a su Señor. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Algunos, si no habían venido por algunos domingos, Dios les bendiga. Y si alguno está aquí por primera vez, siéntase bienvenido a la casa del Señor. Dios les bendiga en este día, renueve la fuerza de cada uno de nosotros, ¿ya? Les saludo, ¿ya? Y también me voy a retirar después junto a mi esposa, como a las 5:30 en adelante vamos a atender ahí el local en Dalcahue, en la iglesia en Dalcahue vamos a estar en esta tarde también con nuestros hermanos. Nos ha pasado un buen tiempo ya que no he podido estar, tenía que estar el domingo anterior, no lo podía hacer, así que hoy día va a estar en la palabra mi hermano Patricio Payalel, así que Dios bendiga su vida y Dios lo use, ¿ya? Ayer todavía estaba ahí, decía pastor, estaré unas 3 horas más clamando al Señor y buscando de la palabra de Dios para compartirla con mis hermanos. Y bendiga a todos los hermanos o los que van a escuchar la predicación a través del Facebook de la Iglesia del Señor aquí en Castro, Chiloé. Dios les bendiga. Vamos a dejar a nuestro hermano Patricio que nos va a compartir la palabra. Venga, hermano, aquí al altar. Y podemos cantar una alabanza más todavía, ¿ya? Y con ella nos podemos saludar. Usted puede saludar al hermano que tiene a su lado. Abrácele en este día, bendígale y dígale que bueno es estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Saluda a los niños, a los jóvenes en este día. Vamos a estar de pie, hermanos, y
Alabemos al Señor con una alabanza y dejamos a nuestro hermano aquí al frente para que nos comparta la palabra de Dios. En el Salmo 133, amén. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es los hermanos juntos y en armonía y cantando alegres, porque Dios está aquí. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es los hermanos juntos y en armonía y cantando alegres, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. En el Salmo 133, una vez más. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es los hermanos juntos en armonía y cantando alegres, porque Dios está aquí. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es los hermanos juntos en armonía y cantando alegres, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Me ha tocado la responsabilidad de poder compartir una palabra, como decía nuestro pastor. Doy gracias a Dios por la oportunidad que se me ha sido dada. El Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, hermano. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos bendiga. Espero que hayamos venido en esta tarde para contemplar la hermosura del Señor, para contemplar la hermosura de nuestro Cristo. Entonces, hoy día vamos a comprender un poco más de la hermosura del Señor, pero también nos vamos a conocer un poco más a nosotros mismos, hermanos. Entonces, ya a modo de introducción, muchos de nosotros hemos fallado siempre en algunas cosas. A veces en cosas que queremos hacer que no nos resultan o que no nos salen bien. O a veces también fallamos en cosas que decimos que nunca más vamos a hacer, pero de repente volvemos a hacer aquello que habíamos dicho que no íbamos a hacer y fracasamos en algunas cosas. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde el fracaso humano muchas veces se intenta ocultar, o muchas veces, hermanos, se intenta tapar. Ya también muchas veces el fracaso del ser humano se intenta minimizar o incluso
también se intenta esconder, justificar y esconder. Pero cuando vamos nosotros, hermanos, a la palabra del Señor, hermanos, nos presenta todo con absoluta honestidad, porque ahí está la verdad, hermano. Y podemos ver, hermanos, que hoy vamos a ver la historia de un discípulo, de uno de los más cercanos al Señor, ya cayendo en una de las negaciones más dolorosas de toda la Escritura. Amén. Pedro no era un hombre indiferente o lejano, sino que eso vino de alguien que había prometido lealtad, vino de alguien que había afirmado el estar con su maestro hasta el fin si fuese necesario. Sin embargo, podemos ver que a la hora de la presión, el miedo y la confusión, este hombre descubre allí su propia debilidad. Y la caída de este hombre, hermano, nos recuerda que el ser humano, por muy sincero que se crea o que digamos ser, no tiene la fuerza suficiente para sostenerse, hermanos, por sí mismo, si no es Dios que lo sustenta con su gracia. Entonces, hermanos, vamos a meditar hoy día en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, hermanos. Capítulo 22, versículo 54 en adelante. 22, 54 adelante. Cuando lo tengan, se ponen en pie, hermanos queridos, por reverencia a la palabra. Y damos, perdón, me voy a acomodar un poquito aquí. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Tiene un título, dice: Pedro niega a Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que él había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oramos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, juntos como cantábamos recién, Señor, en armonía, Padre. Y gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, acá para poder oír tu voz, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te ruego que usted sea dándonos corazones atentos para poder escuchar, librándonos, Señor, de toda fatiga y cansancio, Señor. Y usted también sea dirigiendo mi vida, Padre, para que pueda hablar tu palabra con verdad, Señor, con amor, y también que pueda ser de bendición, de edificación y también de santificación para la iglesia, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, y te agradecemos, Señor, este tiempo. Amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Vamos a hablar en esta hora acerca de este capítulo de la Escritura, hermanos, que nos muestra cómo el fracaso de un hombre que era un hombre muy cercano al Señor. Ya también podemos hablar, hermanos, del fracaso de los discípulos cuando estuvieron aquí. Podemos ver que el Señor, hermanos amados, eligió y escogió a 12 personas que eran personas normales, comunes y corrientes como cada uno de nosotros, hermanos. Estas personas, los discípulos, fueron discipulados, hermanos queridos, por el propio Señor, y aproximadamente 3 años y un poquito más. Escucharon todos los sermones que el Señor dio, estuvieron con Él,
Amén. Escucharon todas, hermanos, las enseñanzas que el Señor estuvo dándole siempre a ellos y a los demás. También, hermanos, los discípulos vieron de cerca los milagros y las maravillas que Cristo había realizado por el poder de Dios. Amén. Sin embargo, hermanos, ellos eran seres humanos al igual que nosotros. Así es, Señor. Entonces, hermanos, y todavía había en ellos, estaba, hermanos, esa propensión en su interior al pecado, en sus corazones. ¿Ya? Y este pasaje, hermano, que acabamos de leer acerca de la negación de Pedro hacia el Señor, es un espejo de nuestro corazón. A través de esta historia vamos a aprender de los errores de algunos, pero también para que nosotros vayamos mirando nuestro propio corazón. Que no digamos solamente, oh, lo que hizo Pedro, sino que también nosotros, hermanos, nos veamos reflejados también en este personaje. Aquí vemos cómo Pedro no fracasó solo por un momento de descuido. No fue algo que lo pilló en el momento, sino que podemos ver que en el interior de Pedro ya se venía gestando, hermanos, una confianza excesiva en sí mismo. Se venía formando en él una confianza demasiado alta en sí mismo. Muchas veces, hermano, el ser humano, el hombre, cree erróneamente que puede resistir muchas cosas por su carácter, que puede resistir muchas cosas por la experiencia que él ha tenido, o que ellos han tenido, incluso por las convicciones o las creencias que ellos tienen, o también que pueden soportar ciertas cosas por el amor a Dios que ellos sienten. Pero, hermano, cuando llega el momento de la prueba, se revela lo frágil que nosotros realmente somos, hermano. Entonces, y también cabe destacar, hermanos, que este pasaje no solo expone o revela la miseria humana, la miseria del ser humano, sino que también, hermano, revela la profundidad de la gracia de Cristo, la profundidad de la gracia del Señor para con nuestra vida. Entonces, hermano, vamos a hablar un poquito de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro, hermano, era un discípulo de Jesús y que luego fue apóstol y también fue un pilar de la iglesia. Amén. Él no era un hombre común, hermano. Era uno de los 3 discípulos más cercanos a Cristo. Dentro de los 12, Cristo tenía 3 discípulos que estaban más cerca de él, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, él era un líder natural. En el día de Pentecostés, hermano, cuando cayó el Espíritu, él fue la primera voz que se levantó en ese día para hablar y predicar, y ese día se convirtieron, no sé si eran 5.000 o 3.000, no lo recuerdo bien. Pero no, fueron 5.000 primero y después 3.000 en su segunda predicación. Entonces, Pedro, hermano, era un hombre con determinación. Él era un hombre determinado. Imagínense que cuando se encontró con Cristo, cuando se acercó a él, Cristo le dijo, ven y sígueme. Él no presentó ninguna excusa, no titubeó, tampoco, hermano, cuestionó lo que Cristo le dijo, sino que llegó y le siguió. También Pedro, hermanos, era un hombre obediente. Era un hombre obediente a la palabra de Dios. Vemos un ejemplo en él en la pesca milagrosa. Por ejemplo, Lucas, hermana Fabiola, Lucas 5, versículo 4 y 5. Era un hombre obediente a la Escritura. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y el versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. En tu palabra, echaré la red. Toda la noche habían pescado, no pescaron nada, se iban volviendo, se encontraron con el Señor. Cristo le dijo, vayan de vuelta y echen la red a este lado. Algunos dudaron, pero Pedro dijo, no, vamos, y en tu palabra voy a echar la red. Entonces ahí se ocurre, por la obediencia de ellos, ocurre un tremendo milagro que fue la pesca milagrosa. También en ese mismo capítulo, hermano Fabiola, pueden poner el versículo 8. Pedro también era un hombre que tenía una percepción espiritual, tenía un buen discernimiento. Entonces podemos ver, hermanos, que después de eso, dice, viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces él se dio cuenta que no estaba delante de alguien
cualquiera, sino que vio el poder de Dios, quién era Él, y a la vez también pudo ver su propia condición. Apártate de mí, le dijo, porque soy hombre pecador. Entonces, podemos ver también que Jesús en Mateo 16, voy a dar algunos versículos bíblicos, Mateo 16, versículo 16, da una de las declaraciones más profundas en cuanto a quién era Cristo. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, le dijo al Señor, el Hijo del Dios viviente. Y vemos cómo el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos viendo algunas cualidades de Pedro. También Pedro, hermanos, podemos ver que era un hombre que confiaba en Cristo. Cuando había una tormenta en el mar de Galilea, podemos ver que al decirle Jesús, ven, él salió de la barca. Había una tremenda tormenta, las olas, el viento. Pero Pedro le dijo, si quieres que yo vaya, dime que vaya. Entonces Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a salir y empezó a caminar por el mar. Entonces confiaba en la palabra, en lo que Cristo le decía. Entonces él llegó, salió de la barca y fue, y también caminó sobre el mar. Y también otro logro o los momentos de gran fe de Pedro también, que estuvo junto a la transfiguración a Jesús, cuando él se transfiguró el Señor y apareció Elías y apareció Moisés. Pedro estuvo también ahí presente como uno de los 3 más cercanos a Cristo. A su vez también Pedro era un hombre con varias debilidades, al igual que muchos de nosotros. Todos aquí tenemos debilidades, ¿cierto? Ninguno de nosotros es perfecto, ¿no? Pero cada uno tiene distintas debilidades, no todos tienen las mismas. Entonces Pedro era un hombre con varias debilidades, sobre todo, hermano, en su carácter. ¿A cuántos sufren con su carácter hasta el día de hoy? Claro, y eso, el carácter nos va a seguir toda nuestra vida, hermano, porque no se forma de un rato para otro, sino que es algo progresivo. Hasta el día que nosotros, el Señor nos lleve. Entonces vamos a estar siempre ahí luchando con nuestro carácter, con nuestra naturaleza. Pedro, hermanos, no era la excepción, al igual que nosotros tampoco. Pedro no solía hablar sin pensar. Muchos de nosotros hemos hecho muchas veces. Hablamos sin pensar. Era un hombre rudo y también era un hombre muy impulsivo. También era alguien explosivo. Reaccionaba súper rápido. Por así decirlo, en buen chileno era un poquito chispita. Era explosivo, era impetuoso y también era alguien que era muy poco reflexivo. Entonces, hermano, y eso más adelante le trajo algunas consecuencias, porque también él tuvo diversos fracasos. Vamos a ir analizando unos pocos. Por ejemplo, primero, trató de evitar que Jesús fuera a la cruz. Ahí mismo en Mateo 16, 21 al 23. Pedro intentó corregir a su maestro cuando éste anunció su muerte, lo que le valió una dura pero necesaria respuesta de parte de Cristo. Una dura y necesaria respuesta. Entonces dice 21-23. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, le dice que comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y aquí el Señor le da la respuesta, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que pones la mira en las cosas de los hombres. Entonces vemos cómo Pedro intentó corregir a su maestro de que no siga lo que él tenía que seguir, el camino que él tenía que andar. También en la misma, le faltó fe a Pedro en la tormenta y dudó. Después de ese gran momento de fe que salió él caminando, empezó a dudar. Era una gran tormenta, empezó a mirar las olas, empezó a mirar el viento, empezó a mirar el mar y empezó a dudar y empezó a hundirse. Caminó sobre el agua hacia el Señor, pero al mirar el viento y las olas tuvo miedo
y su fe flaqueó y comenzó a hundirse. Pero Cristo no lo dejó hundirse, sino que fue a él y lo tomó de la mano y lo levantó. También, otra cosa que le pasó a Pedro, uno de sus fracasos fue que se durmió junto con algunos discípulos en el huerto de Getsemaní. No pudo mantenerse despierto ni una hora velando junto al Señor. En su momento, hermanos, de mayor angustia, antes de ir a la cruz, Cristo había tomado a sus 3 discípulos más cercanos y le había dicho: vayan conmigo porque mi alma está angustiada, dijo, hasta la muerte. Entonces él esperaba que sus discípulos también pudieran ayudarlo en oración. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Dicen que sus ojos estaban cargados de sueño y que a causa de la tristeza ellos se quedaron dormidos. No hubo oración, sino que se quedaron dormidos. También hizo violencia en el huerto. Sacó su espada. Un discípulo de Cristo andaba con espada. Imagínense. Andaba con la espada ahí. La tenía guardadita. Usó su espada para defender al Señor y le cortó la oreja a Malco, fallando al considerar la voluntad de Dios y los caminos que el Señor debía seguir. ¿Cuántas orejas hemos cortado nosotros, hermano? Analicémonos con nuestro carácter. ¿Cuántas orejas hemos cortado, hermano? Pedro estaba con Jesús y andaba con la espada. Entonces, él quiso defender a su Señor. Humanamente quiso hacerlo. Eso pasa cuando queremos hacer, hermanos, las cosas humanamente. Las hacemos mal, nos salen mal, porque no dependemos del Señor. Entonces, y por último, hermanos, él había afirmado que nunca negaría a Cristo. Lo terminó negando. Y lo hizo 3 veces, por miedo a una criada que lo había descubierto y también a la presión que había en el momento, porque imagínense la presión que había en el momento. Judas lo había traicionado, el Señor le había dicho a sus discípulos que lo iban a abandonar. Ellos dijeron que no iba a pasar. Después viene la negación, lo arrestan. Había una presión tremenda en ese momento. La peor noche del Señor, hermano. ¿Tenía usted días malos? Así es. Que solamente quieren que terminen, me voy a acostar y mañana comenzamos. Yo creo que todos nosotros hemos tenido ese tipo de días, hermano. Entonces, debido a la presión del momento y la multitud, traje el arresto del Señor. En este pasaje, hermano, vemos la caída de uno de los discípulos más cercanos al Señor. Nunca lo olvidemos, hermano, era uno de los más cercanos de Cristo. Profundamente humillante para nuestro orgullo, para el orgullo humano. ¿Por qué? Porque, hermano, si alguien tan cercano a Cristo pudo caer tan humillantemente, hermano, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos cuidarnos, hermano? Porque si alguien tan cercano al Señor cayó de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Romanos 12:3. Hermana Fibiola, ¿puede ponerlo, por favor? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, hermanos, a cada uno. ¿Qué le pasó a Pedro? Tenía un mayor concepto de sí mismo. Se empezó a gestionar una excesiva confianza en sí mismo. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos un mayor concepto de nosotros mismos que el que deberíamos tener. ¿Ya? Nosotros tenemos cada día, hermanos, que matar ese fariseo que llevamos dentro. Porque hay un fariseo dentro de nosotros. ¿Ya? Pensamos que somos personas muy piadosas, hermano. Pensamos que somos muy piadosos, que somos personas intachables, que somos personas correctas, hermano. Así es, Señor. Y que somos personas respetables. Y tanto así, hermano, que se nos olvida lo débiles, frágiles y que pecadores que somos, hermano. Y que podemos llegar a ser si el Señor no nos sostiene y nos ayuda, hermano. Amén. ¿Ya? Pero a la vez vemos que este pasaje también es esperanzador y es alentador para nosotros, hermano.
Usted se preguntará por qué. Porque también fortalece nuestra confianza en Dios. Fortalece, hermano, nuestra confianza en Dios, que nunca abandona a los suyos, aun cuando nosotros caigamos. Gloria a Dios. El Señor no abandonó a Pedro, a pesar de que había caído, a pesar de que le había advertido, a pesar de que incluso lo había negado. No lo abandonó, hermano. No lo abandonó. Entonces afirma nuestra confianza en Dios, que el Señor nunca abandona a los suyos, aun cuando caigan. O cuando nos desviemos del camino del Señor, hermano, Él no nos va a abandonar. Tenga usted eso claro, hermano. Amén. Guárdelo en su corazón. Confíe en Cristo. Después de la negación, hermano, este gran fracaso de Pedro que podemos ver, también vemos la victoria de la gracia de Cristo y el poder. Y podemos ver, hermanos, que el Dios de Pedro y también, hermanos, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. El Señor no nos desecha la primera, hermano. Es un Dios de oportunidades, hermano, y eso es algo muy gratificante y maravilloso para nuestra vida, amados hermanos. Dios toma al hombre, lo levanta, lo restaura y lo vuelve a la comunión con Él. Algo para meditar, hermano. Para que nosotros meditemos, les voy a dejar una lectura. Si el Señor, hermano, nos hubiese desechado, pensemos en esto, si el Señor nos hubiese desechado al más mínimo pecado que nosotros hubiéramos cometido, después de nuestra conversión, estaríamos todos perdidos sin ninguna excepción. Por así decirlo, otro gallo cantaría, hermano. Otro gallo cantaría. Pero podemos ver, hermanos, que el Señor es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios que levanta al caído, que restaura al que falla. Ya vamos a ver ahora cómo Pedro fue cayendo progresivamente, porque Pedro esto no lo pilló por sorpresa, hermano. No fue algo que le aconteció en un momento, sino que Pedro fue dando pequeños pasos, hermano, para que después pueda llegar a la caída que tuvo. Y eso también nos sirve de lección y de enseñanza para nosotros, hermano, para que nosotros no nos ocurra lo mismo y estemos alerta. Ya fue cayendo progresivamente Pedro, dando pequeños pasos hasta la estrepitosa caída que Pedro tuvo. No fue algo que sucedió en un instante, no fue algo que sucedió de un momento a otro. Entonces, hermano, podemos ver que lo primero que Pedro presentó fue una presunción orgullosa. Pedro fue presuntuoso, ¿ya? Mostró orgullo y vanidad al alardear de sus cualidades. Y una excesiva confianza también mostró en sí mismo. Ya el Señor le había advertido. Pedro estaba advertido acerca de la negación que él iba a hacer con el Señor. Mateo 26, hermana Fabiola, por favor, versículo 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Les dijo: el escrito está, hermano. Herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, aquí sale, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, hermano. No solamente fue Pedro, sino que también todos los discípulos. Pero Pedro se paró delante de todos ellos y les dijo: Señor, yo no te voy a negar. Tal vez ellos sí, pero yo no lo voy a hacer. Y si me fuera incluso morir contigo, yo lo voy a hacer. Escandalizar quiere decir abandonar. Todos ustedes me van a abandonar. Y tú también, Pedro. El Señor se lo había advertido. Entonces Pedro no creyó a la advertencia que el Señor le había dado. Fue orgulloso y dijo: no,
Yo jamás te voy a negar, Señor. No nos comportamos nosotros así, hermano. Yo nunca me equivoco. Yo siempre tengo la razón. Esto se hace así. De repente no nos damos cuenta de lo orgullosos que nos ponemos. Lo soberbios que a veces somos, hermano. Entonces Pedro presentó esta presunción orgullosa primeramente. ¿Ya? E incluso el Señor le citó una profecía. Zacarías. Hermana Fabiola, Zacarías 13:7. Dice: levántate, espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Había una profecía en el Antiguo Testamento con respecto a esto. Por eso Cristo les dijo: escrito está. Y aún así Pedro dijo: no, yo no te voy a negar, no lo voy a hacer. Vemos también, hermano, en Lucas 22, el mismo pasaje, el mismo capítulo, Lucas 22, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nuevamente en Lucas se recalca cómo el Señor le había advertido a Pedro y le había advertido a los discípulos. Pero dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, aquí va Pedro otra vez, hermano, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Podemos ver cómo el Señor le había advertido a Pedro. Pedro estaba advertido de lo que iba a acontecer, pero aún así Pedro insistió en ser orgulloso en su corazón. Entonces Pedro presentó esta presunción orgullosa. Todos los discípulos, hermanos, dijeron que preferían morir antes de negar a Jesús. Luego, 1 hora más tarde, todos ellos fueron dispersados. Todos fueron dispersados. Hablar no cuesta nada, ¿cierto? Muchas veces podemos decir cosas con la boca. Podemos decir muchas cosas con la boca, pero después la realidad de nuestro corazón se revela. Es fácil decir que seremos fieles al Señor, pero nuestras palabras, hermanos, solamente tienen peso cuando son probadas. Solamente, hermanos, tienen peso cuando son probadas. En el fuego de la prueba, cuando viene la tentación o la persecución, porque esas cosas revelan lo que está dentro de nosotros, hermano. Y lo que está dentro de nosotros va a salir hacia afuera. Entonces podemos ver aquí, hermano, Pedro estaba convencido de lo que decía, muy convencido de lo que decía: Señor, yo no te voy a negar. Pedro no conocía su propio corazón, al igual que nosotros, hermano. Muchas veces decimos cosas, pero no conocemos nuestro propio corazón. El Señor lo conoce, hermano, y sabe dónde necesita meter muchas veces el dedo para que salga eso que está en nosotros. No conocía su propio corazón, y para ser victoriosos, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu en nuestra vida. No nuestras fuerzas, ni mucho menos nuestra propia determinación, ni siquiera nuestra propia voluntad, sino que necesitamos que Dios sea con su gracia sosteniéndonos. ¿Ya? Tengamos cuidado, hermanos, de no volvernos personas jactanciosas. No volvernos personas jactanciosas, porque siempre, hermanos, está la posibilidad de que nosotros fallemos. Siempre está la posibilidad de que fallemos. La Escritura dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano. Mire que no caiga. Entonces son lecciones que debemos ir aprendiendo, hermano. Vamos también, otra cosa que fue llevando progresivamente a la negación de Pedro, fue el descuido de la oración. Podemos ver, hermano, aquí mismo en Lucas 22, 39 al 46. Dice: Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos,
y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, dijo el Señor, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice que el 44 que Cristo estaba en gran agonía. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que calan hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, hermanos. Dice que a causa de la tristeza. Y les dijo nuevamente: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otro evangelio dice que él fue 3 veces, y las 3 veces ellos estaban durmiendo. Entonces vemos, hermanos, cómo los discípulos, Pedro, descuidaron la oración. El descuido de la oración, hermanos, es algo muy peligroso. Entonces, Jesús estaba experimentando gran aflicción, hermanos, porque se le avecinaba un gran dolor físico. Iba a sufrir, hermano, la separación del Padre. Y también, hermano, iba a morir por los pecados de todo el mundo. Entonces él estaba en gran agonía, estaba muy angustiado, su alma hasta la muerte. Entonces, hermano, ninguno de nosotros, y sin excepción, está exento de caer o fracasar, hermano, si descuidamos nuestra comunión con el Señor. Entonces podemos ver que otra cosa que fue gatillando la negación de Pedro es que él había, hermanos, descuidado la oración junto con los discípulos. Y en eso, hermanos, muchos de nosotros fallamos. Muchos de nosotros, hermanos, descuidamos la oración. Muchos de nosotros a veces estamos tan ocupados, hermanos, tan ocupados, que no sacamos tiempo para orar. Le damos prioridad a otras cosas. Pero lo más importante, hermano, es pasar tiempo con el Señor. Decimos: lo voy a dejar para más tarde, un rato más. Y al final, hermanos, se nos pasa el día. Y no doblamos nuestras rodillas ante el Señor. Muchos de nosotros hemos pecado en esto, hermanos. Hemos descuidado la oración privada. Y no hemos sido perseverantes, hermanos, en aquello. Entonces, hermanos, otra cosa que gatilló eso fue el descuido de la oración. Entonces vamos viendo el texto. Dice: Pedro niega a Jesús, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Vemos otra característica, hermano. Ya vimos una presunción orgullosa. Vimos, hermano, el descuido de la oración. Y ahora vemos el peligro de seguir a Jesús de lejos, hermano. Pedro estaba ahí. Todo eso que pasó anteriormente nos va a llevar a alejarnos del Señor. Entonces Pedro empezó a seguir a Cristo de lejos. Un seguimiento a distancia. Vemos aquí, hermanos, en este pasaje, el resultado de las decisiones sutiles que Pedro fue dando. Ya lo fueron alejando más del Señor. Hermanos, muchas de nuestras caídas comienzan cuando dejamos de seguir al Señor de cerca y empezamos a seguirlo de lejos. Hermanos, nuestra fe se empieza a debilitar, nuestra fe se empieza a enfriar, nos volvemos tibios, hermanos, cuando empezamos a seguir a Cristo de lejos. El Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces comienza la tibieza en nuestra vida. Cuando decidimos mantener una distancia segura con el Señor, también eso pasa. Pedro estaba preocupado por Jesús y quería saber qué era lo que le iba a pasar a Cristo. Por eso lo seguía de lejos. Aún así no tuvo el valor, hermano, para demostrar una asociación con él. No quería que lo involucraran con él. Entonces se preocupó por su integridad, se preocupó por su pellejo, empezó a preocuparse más por él que por Cristo. Entonces no tuvo el valor para demostrar una asociación completa con Cristo y por lo tanto trató de mantener una distancia. Entonces Pedro empezó a seguir a Cristo de lejos. Ahí vemos otro gatillante
que fue llevando paso a paso a que Pedro negara a su Señor. Hermanos queridos, Pedro empezó a temer más a los hombres que a Dios. Y eso pasa, hermanos, cuando seguimos al Señor de lejos. Debido al miedo, a la presión, Pedro empieza a ceder progresivamente, temiendo más a los hombres que a Dios. Entonces, hermanos, y eso pasa cuando nos alejamos de Cristo y empezamos a seguirle de lejos. Empezó a preocuparse por su reputación, por su vida, por su integridad, por el qué dirán. Todo eso lo llevó a Pedro a seguir al Señor de lejos. Versículo 55. Dice, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Se sentó entre ellos, junto con los siervos que estaban allí, y también con los soldados que estaban en el patio del sumo sacerdote. Se mezcló con ellos. Pedro se mezcló con la multitud. Otra causante, ya queriendo confraternizar con ellos. Vemos aquí cómo Pedro se sentó en el patio del sumo sacerdote, en medio de los enemigos del Señor, encontrando calor en el fuego de ellos y esperando esconderse entre ellos, habiendo abandonado la comunión con los demás discípulos hermanos que habían oído. Pedro trató de mezclarse entre ellos, por así decirlo, quiso pasar completamente desapercibido, que no se dieran cuenta que él también había estado con Cristo, hermano. Nos damos cuenta, hermano, que si el pecado no es frenado, va generando más pecado y más pecado, hermano, después es más fácil seguir pecando. Después es más fácil seguir pecando. El corazón, hermano, se va endureciendo. Perdemos sensibilidad al pecado. Recordemos la historia de David. Estuvo 1 año, hermano, hasta que nació el bebé. Si nos llega Natán y lo confronta. Hermanos amados, también vemos la comodidad. Él empezó a calentarse ahí en medio de todos aquellos que eran enemigos de Cristo. Buscó su comodidad. Mientras su Señor estaba siendo interrogado, mientras tu Señor estaba siendo golpeado, Pedro buscó la comodidad de estar ahí. Cuidado con la comodidad, hermano. Tengamos cuidado con la comodidad de nuestra vida. Nos va a llevar a seguir a Jesús de lejos, a mezclarnos con la multitud muchas veces. En otras palabras, hermano, quería pasar desapercibido y que no lo asociaran con el Señor. Allí había siervos y soldados. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, hermano. Y Pedro se había sentado con los escarnecedores, con los mismos que iban a golpear después al Señor y lo iban a escarnecer. Entonces llegamos, hermano, a la negación. Versículo 56 dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, hermano. Podemos ver la primera negación. Negó conocer a Cristo. Versículo 56. Segunda negación. Negó ser uno de sus seguidores. Y lo hizo con juramento según otro evangelio. No fueron palabras solamente, no, sino lo conozco. Negó conocer a los discípulos y ser uno de ellos. Se desasoció de Jesús y también de los discípulos. Tercera negación. Negó saber siquiera
saber de lo que estaban hablando, negando igual ser Galileo. Y otro evangelio dice que lo hizo con maldición y juramentando. O sea, no que maldijo al Señor, sino que, por así decirlo, dijo una maldición, pero que si era mentira lo que él decía, por así decirlo, que cayera sobre él. Eso quiere decir que juró con maldición. Entonces, podemos ver cómo Pedro fue progresivamente hasta llegar a la negación. Nosotros muchas veces negamos al Señor con nuestro actuar. ¿Cuántas veces hemos obrado de manera que no es correcta? Negamos al Señor con nuestro actuar. Muchas veces, hermanos, hemos negado al Señor cuando decidimos callar en vez de hablar con otros de Él. Eso también es una negación, hermano. Negamos al Señor cuando también ocultamos nuestra fe, cuando estamos entre otras personas que no conocen al Señor y queremos pasar desapercibidos, que no sepan que somos cristianos. Hay que ponerle freno al pecado, hermanos, como le decían delante. Si no, se extiende como un cáncer y después es más fácil pecar y nuestro corazón, hermanos, se va endureciendo. Se va endureciendo por causa. Hermanos queridos, un consejo: no seamos, hermanos, o no nos volvamos personas presumidas, ¿ya? Ni nos entreguemos a pensamientos demasiado altos de nosotros mismos. Si nosotros tenemos algo o hacemos algo bien, es solamente por la gracia del Señor y por su misericordia. Y no es ni siquiera para nosotros, sino que es para los demás. Lo que Dios nos ha dado es para los demás. ¿Ya? No presumamos ni tengamos conceptos demasiado altos de nosotros mismos. Ni mucho menos menospreciemos a los demás, hermano. Tengamos cuidado con caer en el menosprecio. En aquello nosotros muchas veces hemos sido víctimas. Muchas veces nos han menospreciado, ¿cierto? Pero a su vez, hermanos, también nosotros hemos sido victimarios. También nosotros muchas veces hemos menospreciado a otros. Entonces, hermanos, no caigamos en el menosprecio. Si no, hermanos, estamos cayendo en el mismo pecado de orgullo y presunción en el cual Pedro cayó, hermano. ¿Ya? Pero vemos algo maravilloso del versículo 61 en adelante. Vemos algo maravilloso y aquí vamos a ver y a conocer un poco más a nuestro Cristo. ¿Ya? Versículo 61 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, hermano. Lloró amargamente. Solo una mirada, hermano. Una mirada le dio Cristo, sin palabras, hermano. ¿Pero usted cree que Cristo lo miró con odio? ¿Usted cree que Cristo lo miró con enojo? ¿O Cristo lo miró así con una cara reprochándole lo que él había hecho? No, hermano. Les dio una mirada, hermano, que lo quebrantó primeramente. Les dio una mirada que trajo convicción de pecado. Quizás Pedro se acordó de todas las advertencias que Jesús le había dicho. Y él, por orgulloso, no había decidido tomar y aceptar. Y les dio una mirada, hermano, que lo llevó al arrepentimiento. Al verdadero arrepentimiento, hermano. ¿Ya? Prácticamente eso fue, hermano, un sermón sin palabras el que le dio el Señor. Un sermón sin palabras. Al cantar el gallo, hermano, por tercera vez, Jesús miró a Pedro entre la multitud que lo rodeaba. Pero Pedro, hermanos, no recibe una condena pública. El Señor no lo condena ahí públicamente. No lo confronta públicamente, sino que recibe de parte del Señor una mirada que lo quebranta, que lo confronta, y una mirada, hermanos, como les dije, que lo lleva al arrepentimiento. Y Pedro inmediatamente, hermanos, sintió esa convicción por su pecado. ¿Ya?
sino que también, hermano, sintió y se recordó aquello, el orgullo que lo hizo pensar y que lo llevó a pensar que nunca lo negaría. Como le decía a Pedro, hermano, no conocía su propio corazón. Y se dio cuenta, hermano, de que su voluntad no era tan fuerte como la que él pensaba, hermano. Jesús, la mirada que le dio lo quebrantó. ¿Ya? El Señor, hermano, nunca deja de mirar a los suyos, aun cuando estos fallan. Aun cuando nosotros fallamos, hermano, el Señor nunca va a dejar de mirarnos. Guarde eso en su corazón. ¿Ya? Imagínese que el Señor estaba siendo llevado para ser azotado, golpeado, crucificado y después muerto. Pero aún así miró a Pedro. Se olvidó de todo lo que le iba a pasar a él y puso su mirada en su discípulo que había caído, hermano. No lo dejó ahí. Puso su mirada en aquel que había caído. No lo miró con enojo, sino que lo miró con amor. Lo miró con ojos de compasión. Tuvo de él misericordia. Nuestro pecado no toma por sorpresa a Dios, hermano. Cristo murió en la cruz por cada uno de ellos. Entonces, dejó de pensar Cristo en sí mismo para mirar a su discípulo que había fallado. El Señor miró con amor, con preocupación y también con interés a Pedro. No lo dejó ahí caído. Por eso, hermano, este texto nos lleva a reconocer que el fracaso humano es profundo, pero la fidelidad, hermanos, y la gracia de nuestro Señor es mucho mayor. Es mucho mayor, hermano. La mirada de Jesús lo confrontó a tal punto que trajo convicción de pecado, hermano, a su corazón. Trajo esa convicción y se acordó de todo lo que el Señor le dijo, lo más probable. ¿Ya? La mirada de Jesús también lo guió al arrepentimiento, pero también, hermano, lo llevó a su futura restauración. Lo más probable es que se acordó lo que le dijo el Señor. Satanás te ha pedido para zarandear, pero el Señor le dijo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Y después recordó, y tú, sabiendo que él iba a volver, una vez vuelto le dijo, fortalece a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Entonces ahí fue una convicción que lo llevó al arrepentimiento. Recordó que el Señor no lo iba a dejar, sino que también lo iba a restaurar, porque Cristo oró por él. Y al igual que por cada uno de nosotros, hermano. Imagínense si Cristo oró por él en la circunstancia en la que él estaba. ¿Cuánto más ahora que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Para que nosotros no caigamos. Y si caemos, para que nos levantemos. Para que no quedemos ahí, hermano. 7 veces cae el justo, dice la Escritura, pero de todas ellas, Jehová lo recogerá, Jehová lo levantará. ¿Ya? Pedro se acordó, pero no estaba Pedro sin esperanza, hermano. El otro día miraba el testimonio de un actor de la película La Pasión de Cristo, el que hizo Barrabás. Esa persona se convirtió a Cristo. Y contaba su testimonio de cuando él estaba haciendo, cuando el pueblo sacan a Barrabás y a Jesús. Sacan a Barrabás y a Jesús y el pueblo tenía que elegir uno de los dos. Entonces Mel Gibson le había dicho que no mirara a Jesús a los ojos cuando él hiciera esa escena. Que no mirara a Jesús a los ojos cuando estaba todo golpeado, cuando estaba todo herido, por así decirlo, ya había sido latigado. Pero en el momento de la cena se olvidó y dice que pasa él allí y se vuelve a mirar a Jesús. Y lo queda mirando. Pero dice que prácticamente lo que él dice, hermano, fue esto textual.
fue en esa mirada que me convertí. Dice, no fue actuación, fue real. Sentí que esa mirada era de Dios. Entonces, este hombre solo con una actuación fue tan real para él que él no pudo, dice que no pudo concebir cómo Dios podía amar a un pecador. Entonces esa mirada lo dio vuelta y le dio vuelta. Imagínese a Pedro que lo vivió en persona allí. Y así, hermano, el Señor lo mira a usted, hermano. Y después dice que saliendo fuera, hermano, después de haber pasado aquello, dice, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. El Señor lo guió a Pedro, hermano querido, a un arrepentimiento verdadero. Cuán amargo es el pecado, hermanos, para un cristiano. Cuán amargo es el pecado muchas veces para un creyente. Ya. Y es consciente, hermanos, y cuando es consciente de su pecado y que el Señor le ha descubierto el pecado. Por eso al Señor no le podemos nosotros esconder nada. Debemos ser honestos con el Señor. Ya. Jeremías 2:19, hermanos, dice en Reina Valera, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios. El pecado, hermano, nunca va a generar alegría en un cristiano. Siempre va a ser algo amargo. Tal vez nos dé un placer momentáneo del momento, pero después trae amargura a nuestra vida, hermano, porque hemos fallado al Señor. Otra traducción dice, tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás que malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Entonces podemos ver, hermanos, que el pecado trae amargura, hermanos, a nuestra vida. El libro de Job 42:5 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, hermano. De oídas hasta había oído, le dijo el Señor, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento, hermanos, en polvo y ceniza. El verdadero arrepentimiento, hermano, quebranta el orgullo, porque somos muy orgullosos, hermano. El Señor muchas veces necesita quebrantarlo. La palabra del Señor en Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. A veces nuestro corazón, hermanos, está tan endurecido, hermanos, que necesita ser quebrantado, hermano. Nos hace salir del entorno del pecado en el cual estamos. Vemos que Pedro dice, y Pedro saliendo fuera, salió de allí donde estaba, donde se había mezclado con todos aquellos que iban a escarnecer al Señor. Nos hace salir del entorno del pecado y nos lleva, hermanos, a reconocer con dolor cuánto le hemos fallado a nuestro Dios, que ha sido tan bueno, amoroso, misericordioso y bondadoso, hermanos, con cada uno de nosotros. Pero, hermanos, Pedro falla, pero Cristo triunfa. Hermano, gózate porque Cristo triunfó. El hombre va a fallar, pero Cristo no falló. Cristo no falló, hermano. Cristo fue a la cruz, cumplió su propósito y cumplió la voluntad del Padre. Entonces, gózate, hermano, en este día, porque el Señor no falla. Mira hoy, hermano, a tu Salvador. Tú que estás aquí, que no conoces al Señor, que has venido tal vez por primera vez, mira hoy a tu Salvador y Señor, que te mira con ojos de perdón y que te mira también con gracia abundante, porque hay gracia abundante, hermano. Hay gracia abundante para levantar y restaurar a que ha caído. Si hoy día tú que estás aquí sientes que estás tan lejos del Señor que ya no puedes acercarte a Él, vuélvete a Cristo. Nunca estamos demasiado lejos para volvernos al Señor. Nunca estamos, o si sentimos muchas veces que estamos demasiado rotos, que el Señor no puede repararnos, hermano, ven hoy día y entrégate en las manos del alfarero. Entrégate en las manos del alfarero, hermano, y vuélvete a Él.
Hermano, si has fallado, porque todos hemos fallado, y aún cargas con esa mochila de culpa, hermano, que muchas veces traemos, esa mochila, hermano, de condenación, no te escondas del Señor. Ven a Él, hermano, y entrégale tu carga. La Escritura dice, porque Él no va a dejar para siempre caído al justo, hermano. No va a dejar, entrégale tu cargo hoy día. Ni al que se acerque a Él. La Escritura dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Todos los que se acercaron a Cristo en los evangelios, Él nunca les dijo que no. Él siempre los atendió y siempre trató de obrar para el bien de aquellos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Meditemos en estas palabras. Demos gracias al Señor por su palabra. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este día, por el tiempo que nos permites tener y estar aquí. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, y agradecidos estamos, Señor, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdónanos, Señor, cuando muchas veces somos personas presuntuosas, Señor, cuando pecamos muchas veces orgullosos. Te rogamos, Señor, que perdones también cuando nosotros descuidamos nuestra comunión contigo, nuestra relación personal contigo, Señor. Ayúdanos para que podamos cada día buscar más de tu presencia. Líbranos, Señor, de seguirte de lejos, sino que atráenos a ti, Padre Celestial, con cuerdas de amor. Perdónanos cuando tratamos de mezclarnos con el mundo, Señor, y tratar de confraternizar con ellos, y muchas veces te negamos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en tu gracia, Padre amado, y en ti esperamos y confiamos, y te damos gracias por Cristo, por aquel Salvador del mundo que pagó por cada uno de nuestras faltas, Señor. Gracias te damos, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y para nosotros, Padre Celestial, sea tu misericordia. Amén.